Queridos hermanos de la diócesis de Tula, reciban nuestro afectuoso saludo desde la parroquia de San Marcos Evangelista. Continuamos nuestras catequesis cristológicas y en esta ocasión nos centraremos en el tema Jesús el Mesías. Mesías es una palabra que viene del hebreo y significa el ungido. En el lenguaje hebreo, el ungido era aquel en quien se cumplían todas las promesas de salvación para el pueblo. La palabra Mesías proviene del hebreo Masía, que significa ungido, y se traduce por la palabra latina Mesías. Tiene el sentido religioso de persona o colectividad en la que se concretaban las aspiraciones de salvación o redención. Persona a quien Dios comunica algo de su poder o autoridad. Líder carismático y en el lenguaje coloquial, aunque referido al sentido religioso, persona esperada ansiosamente. Por otro lado, mesianismo significa, en la religión bíblica, la expectativa por el Mesías, la esperanza de la llegada de un Salvador o Redentor. En su concepción de mesianismo, el judaísmo y el cristianismo tienen mucho en común, pero también divergen en puntos esenciales. El concepto de Mesías viene del judaísmo. Representa la esperanza de Israel en la venida del enviado de Dios, cuando la alianza de éste con el pueblo elegido llegue a su plenitud y las promesas se cumplan en toda su extensión. El cristianismo nació de la fe en Jesús de Nazaret como Mesías, término que traducido al griego es Cristo. De ahí viene el nombre del hecho nuevo que Jesús inaugura dentro de la historia, cristianismo. El cristianismo es una relectura de la religión judía a partir de la fe en Jesús como Mesías. Esta es la gran diferencia entre judíos y cristianos. Los primeros lo esperan todavía. Para nosotros los cristianos ha llegado ya. La idea de Mesías está unida a la esperanza de un mundo renovado por Dios, un mundo de justicia y paz, íntegro y redimido. En el tiempo de Jesús, los diferentes grupos religiosos existentes gozaban de gran reputación entre el pueblo. Los seres humanos sencillos estaban influidos por las distintas mentalidades presentadas por esos partidos y por lo tanto estaban inmersos en un torbellino de expectativos. Fariseos, esenios, saduceos, celotas presentaban sus doctrinas especialmente sobre el mesianismo, y ahí vamos a profundizar. Primero, la esperanza mesiánica en tiempos de Jesús. Entre los principales grupos que esperan la llegada del Mesías encontramos los siguientes. Los fariseos eran conocidos como hombres sumamente apegados a la ley, obedientes de todas las prescripciones menores contenidas en ellas. Esperaban un Mesías que cumpliese las Escrituras y llevase a Israel a la vivencia plena de la ley. Conocidos por su gran piedad y herederos de la tradición de los hasideos, los fariseos esperaban que el Mesías realizase todo según las Escrituras. Eran contrarios a la dominación romana y esperaban que el Mesías hiciese caer el poder del opresor y restaurase el reino de David. Los fariseos son profundamente nacionalistas y esperan la instauración del poder político y también el sometimiento de todas las demás naciones al poder de Israel y también a la fe en el Dios único. Otro grupo son los esenios. Representaban un grupo especial en el judaísmo. Judíos eran de estilo monástico. La mayoría de estos hombres vivían en centros donde practicaban la vida comunitaria y, entre otras cosas, el celibato. Eran profundamente admirados por su ascesis. Los esenios eran piadosos. También estaban en contra del poder de Roma y el culto del templo. Esperaban un Mesías sacerdotal, regio, contra el culto desvirtuado. Pero también ellos tienen un tinte belicoso. Si era necesario empuñar las armas y luchar bajo la guía del Mesías, lo harían. Esperaban los esenios
un Mesías militar. Otro grupo eran los saduceos. Estaba formado por la aristocracia sacerdotal que dominaba el templo. Su doctrina era estrictamente cerrada y se basaba por completo en el libro de la Torá. Sus integrantes eran bastante reservados con relación a las novedades en la teología judía, como la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y otras, en donde no creían. Este grupo simpatizaba con la dominación romana y no esperaban un Mesías. Otro grupo eran los celotas, que eran nacionalistas como los fariseos, pero de un celo más acentuado todavía. Se dice de ellos, estaban en todos los aspectos de acuerdo con la doctrina de los fariseos, menos en esto. Su aspiración por la libertad era inquebrantable. Por lo tanto, es difícil percibir el límite entre los fariseos y los grupos activistas, entre los que se encontraban los celotas. La principal diferencia es que ellos estaban dispuestos a tomar las armas si era necesario, también para luchar a favor del Mesías. Los judíos nacionalistas eran conocidos por su fuerte carácter activo, es decir, estaban siempre dispuestos a empuñar las armas contra los dominadores romanos. Se les conocía también como sicarios, palabra que significa hombres de puñal, porque llevaban siempre bajo el manto una de esas armas para enfrentarse a los soldados romanos. Una primera conclusión a la que hoy llegamos sería la siguiente. El pueblo de Israel esperaba una liberación política. Esperaban que el Mesías venciese y luego también pudiera vencer a las potencias paganas, estableciendo en Israel un orden social justo y acorde con las exigencias de la Torá. Él devolvería al Estado judío el brillo perdido desde hacía mucho tiempo, aseguraría un reconocimiento universal del Dios único y permitiría la irradiación del templo. Entonces todas las comunidades dispersas vendrían en peregrinaciones regulares hasta la sede del judaísmo oficial. En una palabra, el Mesías llevaría a cabo la obra de los grandes reyes del pasado. A partir de esto, es posible entender que los contemporáneos de Jesús, incluyendo sus apóstoles, tuviesen una idea del mesianismo influenciada por algunos de esos grupos. Al afirmar que Jesús era el Mesías, ellos lo hacían teniendo en mente proyectos humanos de Mesías. Cuando Jesús hablaba de los misterios del reino, el pueblo y los discípulos se dejaban atraer y fascinar por él y por sus palabras, pero lo entendían según sus limitadas expectativas. Por otro lado, acariciaban con relación a él estrechas expectativas que no correspondían a lo que el mismo Jesús sentía que era su misión y el deseo de su Padre para su vida. Por eso también podemos entender la situación por la cual Cristo será crucificado. Hasta aquí la cápsula de este día. Comparte este video con tus familiares y amigos. Déjanos tus comentarios para estar en contacto contigo. Que tengas excelente y bendecido día. Cuenta con mi oración y mi bendición. Hasta la próxima. Comparte este video con tus familiares y amigos, síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Diócesis de Tula, ya también tenemos nuestro canal de YouTube y escucha Radio Mater Dei.